Estamos luego ante una de las sesiones de la Academia de la Universidad Europea, en este ciclo de sesiones de masterclass dedicadas a temas de la actualidad y, en este caso, aunque sea un tópico, de la más candente actualidad. Es la 10ª de las masterclass de estas sesiones que, para aquellos que sea la primera vez que se conectan o que acceden a estas ponencias, deciros que toda ella será grabada y formará parte de la sesión académica en el apartado de recursos que pueden consultarse directamente en la plataforma. La conferencia masterclass de hoy va dedicada a la situación europea actual. El título de la ponencia es La geopolítica de Europa, un continente bajo tensión. Nuestro ponente es el profesor Ismael Almazán Fernández, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Barcelona, profesor de la Universidad Nacional de Enseñanza a Distancia en su centro de Barcelona, también profesor de la Diplomatura Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Politécnica de Cataluña, UPC. También es expresidente de la Asociación Española de Cooperación Internacional Norte-Sur, coordinador europeo de la Asociación de Cooperación Frères de Somme, también miembro activo de la campaña COCA y Desenvolupament, COCA y Desarrollo, para la prevención y la ayuda al desarrollo de los pueblos sometidos a la plaga del cultivo de la hoja de coca, y también, ya finalmente, entre otras muchas cosas, conferenciante activo en las aulas de la tercera edad sobre temas básicamente ligados a la situación europea actual y a su relación con las grandes potencias del momento. Europa es un gran continente, es la primera potencia comercial del mundo, es también el gran regulador para sus defensores y detractores. Europa está marcando las reglas del comercio internacional al establecer una serie de especificaciones que, dadas las dimensiones del mercado europeo, luego deberán, para todos los productores, fundamentalmente industriales, deberán ser aplicadas tanto en América, en Estados Unidos, como en Asia, y eso la convierte en el gran regulador universal. Pero, por otra parte, Europa también es un enano a nivel de defensa ante las grandes potencias militares, fundamentalmente los Estados Unidos, o su gran amenaza del este, que es Rusia, y la nueva potencia emergente en el Pacífico, que es China. Europa, por tanto, se encuentra en una encrucijada. Por una parte, es tremendamente poderosa en el apartado económico y comercial, pero por otra parte, su división, su fragmentación limita sus posibilidades políticas y diplomáticas frente a estos nuevos gigantes que han roto las pautas y las reglas del comportamiento diplomático internacional que habían aparecido y que se habían establecido prácticamente como inmutables desde 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. Sin más preámbulos, os dejo con nuestro conferenciante sobre la situación europea ante los gigantes ante los que se encuentra hoy en día. ¿Qué está? Cuando quieras, Ismael. Gracias, Xavier. Muchas gracias por convidarme. Bueno, pues como bien has dicho, tenemos un... perdón, se oye... Disculpa. Disculpa, se estaba oyendo el retorno, ¿verdad? Y es si tenemos que hablar de Europa, hablar de una situación geopolítica complicada en la que nosotros hoy pues solo podremos hacer un repaso de los retos que se están planteando, y en todo caso, a través de las preguntas de los asistentes, podemos después profundizar en alguno de ellos que os parezca particularmente interesante. Como quizá vamos a hablar de cosas que puedan inducir al pesimismo, me gustaría empezar diciendo las cosas buenas que tiene Europa, como también Xavier nos lo ha presentado, ¿no? Europa sigue siendo una gran potencia.
sigue siendo un gran bloque económico y sobre todo los europeos creo que todavía tenemos motivos para sonreír, porque representamos el 6% de la población mundial y en cambio producimos el 18% del PIB. Seguimos teniendo una capacidad muy por encima de nuestro volumen demográfico de producir cosas. Pero es que además en Europa se hace el 50% del gasto social mundial. Bueno, los europeos tenemos motivos y muchas veces fundados de quejarnos de las cosas que no van bien, pero supongo que todos somos conscientes de que fuera de aquí hace mucho más frío. No es solo eso, seguimos siendo un continente lleno de centros tecnológicos, de universidades de calidad, con la mano de obra más formada del mundo, mejor formada. Seguimos teniendo una clase empresarial competente, al menos hasta ahora lo ha sido. Seguimos teniendo una estructura productiva y sobre todo tenemos un continente muy bien conectado. Eso que ahora es tan importante, la conectividad. Europa sigue siendo un centro, un hub de todo tipo de comunicaciones, de nodos, de redes, servicios portuarios, aeroportuarios. Es el continente donde hay un porcentaje más alto de la población que vive cerca de una localidad de 50.000 habitantes, que es un dato importante, porque 50.000 habitantes es lo que se calcula como necesario para tener un mínimo de servicios administrativos, comerciales, etcétera. Tenemos que hacer mucha menos inversión en infraestructuras que otros, porque ya las tenemos o porque no tenemos tanto territorio en relación a la densidad de población. Bueno, podríamos tirar de muchísimas estadísticas para decir Europa puede ser perfectamente un continente de futuro. Bien, otra cosa es que en este momento está enfrentada a muchísimos retos y retos muy importantes. El bloque de grandes potencias económicas representado por Estados Unidos, por China y por la Unión Europea y el continente europeo en general, si lo extendemos todavía más, sí representaba a principios de nuestro siglo, representaba más de la mitad del PIB mundial. Si cogemos estas tres mismas potencias en el 2030, se calcula que apenas habrán perdido un 2%. Lo que sí que ha pasado, y lo podemos ver en uno de estos gráficos, el que tenéis aquí a la izquierda, es que mientras Estados Unidos, con sus altibajos, está volviendo a crecer y a representar un porcentaje importante de este PIB mundial, Europa no. Europa, como Japón, hace mucho tiempo que está perdiendo peso en la economía mundial, que queda compensado por el crecimiento enorme de China, ¿no? Compensado desde el punto de vista de las tres mayores economías, pero a nosotros no nos compensa que China crezca y nosotros no lo hagamos. Por otro lado, durante mucho tiempo, desde la caída del muro, etcétera, Europa seguía más o menos los ritmos de crecimiento de Estados Unidos, un poco por detrás, pero los seguía. En cambio, desde la crisis del 2008, el crecimiento europeo se ha estancado claramente. Estamos creciendo en proporciones medias del un poco más del 1% y en los últimos años menos, como continente. Hay economías que van mejor, otras que van peor, pero es un crecimiento que no puede dar respuesta a los retos actuales y que está muy por detrás del de Estados Unidos y sobre todo el crecimiento medio de China. También es un continente donde, ya digo, se hace una gran proporción del gasto social, pero eso no impide que estén creciendo enormemente las desigualdades sociales. Y esto nos afecta quizá más que a otros, porque a otros no se lo han prometido. En Estados Unidos nadie ha prometido la igualdad económica. Pero Europa, desde la Segunda Guerra Mundial, llevaba el camino de, como mínimo, contener, redistribuir en lo posible todo lo que era el crecimiento de la desigualdad social. Y no es así. Sobre todo en los últimos años no es así. Vemos que en la Unión Europea el 1% de la población detiene el 47% de la riqueza. Que incluso un Estado que hace un gasto social muy grande, como Alemania,
el 10% de la población más rica tiene el 66% de la riqueza del país. Esto, por ejemplo, en Estados Unidos es más alto y en muchos otros estados del mundo todavía más. Pero claro, se están produciendo fenómenos de desigualdad crecientes. Y eso es lo que también explica el malestar social. Que el 50% de la población con menos ingresos de la Unión Europea tenga solo el 7% de la riqueza es muy significativo. Y además esto viene doblado por crecientes desigualdades territoriales. Aquí podemos ver en unos mapas pues cómo el sur de Alemania, el sur de Inglaterra, de Gran Bretaña, acaparan una proporción enorme de la riqueza de su estado y que a nivel continental también ocurre. Las periferias orientales, las periferias mediterráneas, también las periferias del extremo norte del continente están saliendo muy perjudicadas en los últimos años de la desigualdad territorial de la riqueza. Y esto comporta problemas graves. Cuando hablamos de Europa, no hablamos exactamente de la Unión Europea, y menos desde la salida de Gran Bretaña de la comunidad. Pero sí que es cierto que casi todos los estados de Europa pertenecen a este gran experimento que era la Unión Europea. Y por tanto los problemas de Europa son en buena medida los problemas de la Unión Europea. Y la Unión Europea, como dijo un gracioso, es un objeto político no identificado. Era un proyecto en el que se han integrado muchos estados y a veces no todos con la misma intención. Y eso también explica que el problema de la Unión Europea no sea tanto tener que tomar las decisiones con una pluralidad de estados, porque luego yo soy optimista. O sea, cuando llegan las grandes crisis, los grandes problemas, la Unión Europea toma decisiones, pero solo en momentos de grandes crisis. Y el problema es que ante estas grandes crisis, las orientaciones de los estados no coinciden, porque no coinciden las razones por las que han entrado a la Unión Europea. La Unión Europea se creó en los años 50, 60, por parte de un grupo muy reducido de estados occidentales que habían pasado por la experiencia traumática de las dos guerras mundiales, que eran guerras fundamentalmente europeas, y que no querían que eso volviera a suceder. Y que querían crear una auténtica comunidad económica, porque la comunidad económica era sinónimo de paz política. Disculpa, Ismael, ¿podrías a este grupo pues añadieron otros estados más periféricos de Europa Occidental, como los estados mediterráneos, España y Portugal, y Grecia, o como Irlanda, etcétera, que veían en la comunidad europea, en la Unión Europea, lo que todavía Europea, pronto sería Unión Europea, veían un espacio de libertad, un espacio de civilidad, un espacio de desarrollo y la posibilidad de alcanzar estados centrales en más o menos un nivel de riqueza. Disculpa, Ismael, no podemos ver los gráficos. 90 se produjo un... ¿No se ven los gráficos? No se ven los gráficos. No estamos viendo los gráficos. No estamos viendo los gráficos, disculpa. Compartiendo. ¿Lo podemos ver? ¿No? Me dicen que no se pueden ver los gráficos. A ver, disculpad. Un segundo. Se ve. Yo sí puedo verlos, pero a ver, sí. No sé, sí, hay varias respuestas de que no se ve nada. Y, a ver, voy a preguntar a ver si los ven ahora. Yo sí los veo en pequeño, ¿eh? Es importante que se vean, porque ahí es donde estaba recogido. Sí, porque evidentemente se sigue la explicación, pero evidentemente con gráficos se ve mejor. Estábamos comentando estos gráficos de distribución. Sí.
A mí me dice siempre que la pantalla no está compartida. Sí, pero me decían que no se podían ver. A ver, sí. Ahora sí se ve. Ahora sí se ve. De acuerdo. Muchas gracias. Disculpa la interrupción. Me alegro. Siento que no hayamos podido hasta ahora, pero voy a seguir. Entonces, decía que después del núcleo central de Estados de Europa Occidental que conformaron la Unión Europea y de los que se añadieron inmediatamente después, ¿se me oye bien? Perdón, es que ¿hay algún problema para escucharme? Es que se oye bien. De acuerdo. Gracias, ya está. Ya no. Disculpad, es que tenía un mensaje de que quizá no se oía bien. Bueno, vuelvo a donde estaba. Digo que después de la caída del muro se añadieron unos cuantos estados que, bueno, entraron por otras razones. Polonia, los estados orientales, Chequia, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, no necesitaban a la Unión Europea para garantizar su seguridad frente a Rusia. Para eso estaba la NATO, para eso estaba la OTAN, ¿no? Como alianza militar. Pero sí que buscaban en Europa Occidental desarrollo económico, mercados para sus productos. Y esta ha sido la razón fundamental por la que están aquí. Y por eso no centran sus preocupaciones geopolíticas ni sus preocupaciones militares en la Unión Europea. Siguen confiando en el amparo norteamericano. Es famosa la intervención de la representante croata, la ministra de Asuntos Exteriores de Croacia, en 2014, cuando fue uno de los últimos países en integrarse en la Unión Europea, y en la primera reunión del Consejo de Ministros de Exteriores dijo: yo he venido aquí a por el dinero, abiertamente. Bueno, hemos de ser conscientes de esta diferente sensibilidad. De la misma manera que cuando se trata de pensar en la proyección de la potencia de Europa, cuando se trata de pensar en la defensa de Europa, cuando se trata de pensar en la política internacional que tiene que hacer Europa, no todos tenemos la misma sensibilidad. La opinión pública española, por ejemplo, o portuguesa, no está preocupado en absoluto por las amenazas rusas. Se ven todas las encuestas. De la misma manera como hay muy poca sensibilidad en algunos países por los problemas que tenemos en el Mediterráneo. Por ejemplo, en la doctrina estratégica publicada por los estados escandinavos no hay ni una sola referencia a los problemas del sur, del Mediterráneo. Bueno, todos aquí estamos jugando de acuerdo a intereses parciales, no a los intereses comunes y conjuntos. Pero sobre todo, el problema de la Unión Europea y del continente europeo es que han prosperado mucho en un mundo que ya no existe, que ha dejado de existir. La Unión Europea era y tiene unas instituciones creadas para un mundo abierto, un mundo donde el Occidente tenía la primacía tecnológica y no era prácticamente discutida en ningún sitio, en ningún aspecto. Y donde además no existía una amenaza militar que nos obligara a destinar grandes recursos a la defensa. Siempre se pensó que esa superioridad tecnológica y económica, financiera, el dominio de las rutas marítimas, sería suficiente para asegurar que los recursos del mundo estarían a nuestro servicio. Problema: somos ya 9.000 millones de seres humanos. Los occidentales dentro de poco representaremos menos del 10% de esa población y la industria cada vez produce más y cada vez necesita más energía, más materia prima. Y que, aunque no paramos de buscar alternativas a eso, lo cierto es que ese mundo abierto ya no nos garantiza que tengamos acceso a ello. Y por eso las zonas de influencia, por eso la lucha
entre áreas que parecía que había desaparecido en su momento, en los años 80, bueno, pues se ha revitalizado en los últimos años, sobre todo en los últimos 5 o 10 años, y la Unión Europea no tiene instituciones, no tiene legislación, no tiene fuerzas armadas, no tiene un sistema de gobernanza preparado para este mundo que ha vuelto. Digo, uno de los síntomas es que nos estamos quedando fuera de la competencia tecnológica. Una competencia tecnológica donde hay muchos indicadores de que China se está poniendo por delante. Y que Estados Unidos sigue todavía compitiendo en algunos ámbitos, en el ámbito espacial, en el ámbito de la inteligencia artificial, duramente. Y todavía puede que tenga la primacía. Europa ya no la tiene. No la tiene en cosas que son vitales. Y aunque se están haciendo programas con fuerte inversión, como el programa Eurostack, para mantener la presencia en todo el mundo digital, lo cierto es que el 80%, como ha dicho Xavier antes, somos el continente de la regulación. Y es importante que lo sigamos siendo. Creo que es importante porque puede ser nuestro papel en el mundo. Pero, cuidado, estamos regulando cosas que son de otros. El 80% de la infraestructura digital europea es externa. Y nuestro volumen, teniendo una capacidad de centros tecnológicos y de potencial universitario por encima de muchos otros, nos estamos quedando muy, muy, muy atrás en el desarrollo de todas estas capacidades. Y eso es lo que hace que además la productividad europea se esté retrasando. Se esté retrasando sobre todo en relación a Estados Unidos. Y que lo que esté creciendo mucho en Europa económicamente sea el sector servicios. Estados Unidos se ha dado cuenta de que su apuesta en los años 90 por el mundo financiero y por el mundo tecnológico ha salido bien. Los Estados Unidos nunca han sido tan ricos como ahora, pero al precio de desindustrializarse totalmente. Y esto tiene muchísimas consecuencias. Pero es que Europa también se ha desindustrializado y encima nuestra apuesta no ha salido tan bien como la americana. Entonces, tenemos que ser conscientes de que el crecimiento de la riqueza en Europa últimamente es escaso, poco distribuido, y además se está concentrando en sectores poco productivos. Y esto nos está llevando a un fuerte grado de dependencias externas. Somos un continente que no tiene garantizada la seguridad alimentaria. Somos un continente con enormes dependencias energéticas, que además hizo una apuesta por el petróleo y el gas barato de Rusia, bueno, que era razonable en su momento, pero que no es razonable si tú no puedes desarrollar una política. Se acusa mucho a Alemania, y con razón, y se acusa mucho a Europa de haber hecho la apuesta por los aprovisionamientos rusos, la defensa americana y los mercados orientales, sobre todo China, diciendo que es una locura. A ver, no es una locura si tú tienes potencia, si tú tienes presencia geopolítica para jugar a todas esas bandas. Pero si, como dijo Zbigniew Brzezinski, el político y geopolitólogo americano, Europa es, de hecho, un vasallo de Estados Unidos, entonces no se puede jugar entre los tableros. Tienes que saber en qué tablero juegas y a qué juegas. Y somos dependientes en todos los temas espaciales. Hubo un momento en que Europa se lanzó a la carrera espacial y con éxito, pero lo hizo siguiendo el modelo de la NASA. Y el modelo de la NASA, pues ahora ha quedado superado por otros modelos de empresa privada que ya veremos a dónde nos conducen, ya veremos. Es decir, Europa es dependiente en defensa, dependiente en energía, dependiente en alimentación, dependiente en muchísimas cosas. Y eso también nos debe hacer reflexionar. ¿Cuál es nuestra capacidad? Porque Estados Unidos también es dependiente. Todos somos dependientes unos de otros. Pero ¿qué capacidad tienes tú de hacer valer tu poder para garantizar que esas dependencias no te colocan en una situación de debilidad, de inferioridad? Por eso Europa lleva años buscando el relanzamiento.
Y en un momento determinado el plan Next Generation de la Comisión Europea, de Ursula von der Leyen, pareció una solución magnífica, un impulso por el que todo el mundo se felicitaba. Pero muy prontito, enseguida, hubo que empezar a encargar informes, el informe Letta, el informe Draghi, diciendo qué nos pasa, que no salimos del estancamiento, qué nos pasa, que no paramos de quedarnos atrás. Es curioso que se encarguen estos informes a dos personas que yo no dudo de que están capacitadas y que han tenido cargos europeos e internacionales muy relevantes, de acuerdo, pero que proceden de Italia, que es precisamente uno de los países más enfermos y más estancados de Europa. Bueno, quizá por eso lo saben mejor que nadie. No sé, pero es curioso. ¿Y qué han dicho los dos? ¿Qué han dicho todos esos informes? Que había que profundizar en el camino del impulso a las nuevas tecnologías, a la preparación de la mano de obra, la resiliencia industrial, el desarrollo armamentístico, ¿vale? Y inyectando enormes cantidades de dinero público y privado también, pero mucho dinero público, que rompía uno de los tabús básicos que hasta el 2011 rigió la Unión Europea, el tabú alemán de no a los déficits, no al traspaso de fondos, que estaba bloqueando realmente el sistema europeo, tanto o más que los problemas de toma de decisiones o los problemas políticos. Pero es que encima ahora nos encontramos con algo de lo que habíamos sido muy inconscientes. Es que Europa tiene unas fronteras inestables, tiene unas fronteras inseguras. Somos un continente envejecido, enormemente envejecido. Y eso es terreno prácticamente desconocido. Nunca en la historia sociedades como la europea, la japonesa, la coreana, habían tenido un grado de envejecimiento tan alto. ¿A qué nos va a llevar eso? No lo sabemos. Pero además estamos al lado del continente más joven del mundo. Y ese desequilibrio inevitablemente tiene consecuencias. La presentación aparece, perdón, disculpad, pero, disculpad, me parece que hoy no se me está dando nada bien compartirlas. Disculpad. No, solamente ha sido una diapositiva, las demás son correctas. ¿Se ve la presentación en castellano? Sí. Se ve en castellano, ¿sí? No hay problema. Estas presiones en las fronteras requieren una respuesta, pero no solo una respuesta militar. Este es el problema. Hemos creído que Europa podía vivir al margen de la historia. De hecho, a Estados Unidos le ha convenido mucho hacérnoslo creer. Estados Unidos en los últimos 40 años ha estado siempre en combate en alguna parte del mundo. Y en cambio los europeos creíamos que vivíamos en un mundo pacífico, en el que nos podíamos dedicar a otras cosas, a la economía. Esto lo hacen todos los imperios. Los imperios procuran que sus aliados y sus dependientes crean que ya no hay que ocuparse de la política, que de eso ya lo hacen ellos, y de la defensa, que nosotros nos podíamos dedicar a trabajar, a producir y a vivir bien. Pero lo cierto es que los entornos europeos cada vez son más conflictivos y lo van a seguir siendo. Y que el modelo sobre el que está basado el sistema europeo, y la Unión Europea en concreto, que es el modelo liberal, parlamentario y democrático, no está de moda. No es lo que ahora mismo está triunfando políticamente en el mundo. Bueno, pues si queremos defender nuestro modelo y si queremos proponer nuestro modelo, tenemos que saber que eso implica, ya digo, capacidad de defensa, por supuesto, pero no solo de defensa. Lo primero que tenemos que hablar es de qué defensa estamos hablando. O sea, de qué defensa queremos. Y también tenemos que hablar de diplomacia, tenemos que hablar de alianzas, tenemos que hablar de muchas cosas, de las que normalmente no se habla. Y no se habla porque hasta ahora no era necesario hablar. Todo el mundo vivía muy cómodamente bajo el paraguas americano. Para bien, para mal o para regular.
Pero ahora lo que nos encontramos es que el paraguas americano ha fallado. Bueno, no ha fallado, perdón. La administración Trump y buena parte de los políticos americanos, no solo Trump, ya nos advirtió Obama, ya nos presionó mucho Biden, pero sobre todo el movimiento MAGA, Trump, nos dice que Estados Unidos no tiene por qué encargarse de la defensa de Europa. ¿Bien? Y nos dice incluso que se quieren ir y que quieren desmontar bases. Bueno, aquí ya podemos decir una cosa, no se van a ir. No se van a ir porque no porque no quieran, no creo que quieran, pero aunque quisieran no pueden. Un imperio no puede renunciar a serlo porque inmediatamente los espacios que deja vacíos los ocupa otro. No sabemos quién ocuparía Europa, pero Estados Unidos no puede estar pendiente de la potencia de China en el Pacífico y de la potencia de otra fuerza en el Atlántico. No puede. Además, solo hay una cosa que Estados Unidos tema más que a la potencia de China. Es a una unión de la potencia de Alemania y de Estados Unidos. Ay, perdón, disculpad, acabo de tener un lapso. La potencia alemana y de Rusia. Porque Alemania y Rusia, y no sería la primera vez en la historia, pueden llegar a unirse. Y son perfectamente complementarias. Todo lo que tiene Alemania lo necesita Rusia y todo lo que tiene Rusia lo necesita Alemania. Alemania tiene clase empresarial, Alemania tiene sistema financiero, Alemania tiene capacidad industrial, Alemania tiene muchas cosas. Y Rusia tiene energía, tiene materias primas, tiene profundidad estratégica, tiene bombas nucleares, tiene un asiento en las Naciones Unidas. Esa mezcla sería tan o más peligrosa para Estados Unidos que el desarrollo de China. Y Estados Unidos no puede ocuparse de dos enemigos. Por tanto, tiene que seguir en Europa y tiene que controlar Europa. Prueba es que después de las amenazas que hizo el año pasado el vicepresidente de Estados Unidos y de todas las declaraciones del señor Trump, aún no hace un mes, la OTAN y el Pentágono han llegado a un acuerdo para no retirar tropas de Europa, sino aumentarlas. Acaban de llegar de fuerzas a Rumanía, fuerzas americanas. No se irán, por muchas declaraciones que hagan. Pero eso no nos garantiza a los europeos la defensa, ni soluciona nuestro problema. En modo alguno. No es la primera vez, ni mucho menos, que Europa se ha visto en esta tesitura. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando, después de la paranoia de los años 50, y precisamente buscando aligerar la tensión de la Guerra Fría, el presidente Kennedy habló de respuesta flexible ante la posible amenaza soviética, Europa se llevó las manos a la cabeza. Porque ¿qué quería decir respuesta flexible? Quería decir que los americanos, en caso de ataque ruso, responderían o no, de acuerdo a su interpretación de los intereses. Es por eso por lo que el presidente de Gaulle francés inmediatamente puso en marcha la Force de Frappe, la creación de una fuerza nuclear disuasoria francesa propia. Porque ya no se fiaba de los americanos. Bueno, de Gaulle no se fió nunca de los americanos. Pero no es la primera vez que hemos tenido estos retos. El problema es que últimamente Europa está acumulando errores. Y voy a hacer un repaso rapidísimo. Si alguien quiere, voy a hacer un repaso muy rápido. El repaso de que después de la caída del muro, Europa tenía que haber, y la Unión Europea en concreto, tenía que haber sido capaz de tomar su futuro en las manos. Es decir, bueno, se ha clausurado un mundo, el mundo de la Guerra Fría, y tenemos que repensarnos. Pero no lo hizo. Se limitó a repensar su unión económica, se limitó a pensar su unión financiera, pero no hizo un pensamiento estratégico. Se firmó el Tratado de Maastricht. Pero, por ejemplo, cuando se planteó a la administración demócrata de Clinton, no era Trump, la posibilidad de una defensa europea autónoma, los americanos dijeron lo único que podían decir, que no pensaban irse de aquí.
Dijeron que sí, claro que dijeron que sí. La consejera de defensa, perdón, la secretaria de defensa de la presidencia de Clinton, Madeleine Albright, dijo la famosa doctrina de las 3Ds. Sí, Estados Unidos acepta una defensa europea autónoma si no hay desacoplamiento con Estados Unidos, si no hay discriminación de los miembros de la OTAN que no pertenezcan a la Unión Europea. O sea, hay que contar con ellos para hacer la defensa. Y si no hay duplicidad, si no se crean sistemas de armamento, si no se crean bases militares, si no se crean fuerzas que dupliquen las de la NATO. Y como la de la NATO implica todo el armamento, todas las fuerzas y todas las bases de Europa, pues evidentemente nos estaban diciendo no podéis crear una fuerza autónoma. Y Europa lo aceptó, y lo aceptó sin discusión. De la misma manera que Europa quedó como un trapo en la crisis de Yugoslavia. Yo personalmente conocí en directo. Esto fue vergonzoso. Se hicieron muchas fuerzas de paz, muchas conferencias, muchas cosas, pero todos sabíamos que en Europa se estaba atizando la guerra, unos por un lado y otros por otro. Igual, y todo esto, perdón, era importantísimo, perdón, he saltado, como también fue importantísima la firma del Acta Única, el 27 de mayo de 1997, la firma del Acta Única de Relaciones entre la NATO y Rusia, firmada en París, con la presidencia de Esteban Jan, el señor Chirac. Europa ahí tenía que haber sido protagonista para profundizar esas relaciones con Rusia, nuestro vecino más peligroso y más importante, y nuestro futuro abastecedor de muchas cosas que en ese momento se estaban haciendo planes para ello. Y en cambio se dejó que los americanos desarrollaran su estrategia legítimamente, sus intereses. Y ese Acta Única acabó en un auténtico desastre de relaciones con Rusia. Y cuando llegó el momento de la crisis de Ucrania, derivada del fracaso de este Acta Única, bueno, no diré más, todos recordamos el famoso momento en que delante de la revolución que se estaba produciendo en la plaza del Maidán, en Kiev, los embajadores de la Unión Europea, conscientes de que no se podían romper los lazos con Rusia a la brava, conscientes de que eso podía tener unas repercusiones muy grandes para todos, y específicamente para Ucrania y para Europa, propusieron un plan de solución de la crisis, aceptado por las partes, y que en cambio fue rechazado por la vicesecretaria de Estado, Victoria Nuland, de la administración demócrata de Estados Unidos, al grito de que se fastidie la Unión Europea. Y la Unión Europea no dijo nada. Como tampoco puedes hacerte respetar si nada menos que la canciller de Alemania y el presidente de Francia están en la firma de los acuerdos de Minsk para poner fin a la guerra que se derivaba de aquella ruptura del posible pacto en Ucrania, que fue la consecuencia directa. La Unión Europea tenía razón y no ejerció esa razón, pero luego estuvo presente en la firma de los acuerdos de Minsk. Y cuando los acuerdos de Minsk fueron incumplidos por las dos partes y se pidió la intervención de Francia y de Alemania, la respuesta fue: nosotros solo estábamos aquí como observadores. Para hacer de observadores se envía una ONG o se envían personas de prestigio. No se envía a dos altos representantes de la Unión Europea. Y cuando se produjo la primera presidencia de Donald Trump, ya tuvimos un aviso de lo que iba a ser esto. Y tampoco se reaccionó. Todo el mundo se enfadó mucho, todo el mundo le echó en cara muchas cosas a Donald Trump, pero todo el mundo esperó que se acabara su presidencia a ver si con eso se terminaba la crisis con Estados Unidos. Bueno, este es Europa, si lo veis ahora bien, esta es Europa vista desde Estados Unidos. Y Europa es importantísima para Estados Unidos. En el documento nacional de estrategia publicado el año pasado en Estados Unidos, todo el mundo se ha fijado en los ataques que se hacen a Europa, en que se dice que los europeos no colaboran y que Estados Unidos tiene otras prioridades. Nadie se ha fijado en un párrafo donde dice: Europa es vital para Estados Unidos. Y Europa es el mayor socio comercial de Estados Unidos. Una salida inestimable para sus productos.
Eso lo dice el Documento Nacional de Estrategia también. Por tanto, Estados Unidos va a seguir aquí. Y Europa va a tener un ejército. Pues la geopolítica no permite hacer profecías, solo permite, como todas las ciencias que trabajan con sistemas complejos, o todas las disciplinas académicas, lo único que permite es dibujar escenarios. Y lo que hay que decir es que para tener un ejército europeo no basta con juntar tropas, ni con tener un Estado mayor. Para tener un ejército europeo lo primero que hay que tener es una estrategia. Y lo segundo, hay que tener alguien que tome decisiones. Porque un jefe de Estado Mayor europeo lo primero que preguntará es ¿cuáles son mis objetivos? ¿Cuál es la planificación estratégica? Todo esto. ¿Dónde está la industria que ha de sostener mi esfuerzo de guerra? Y todo eso no está. Y se ha dado un gran salto en la inversión económica, en política de defensa, pero todos sabemos qué está pasando. Está pasando que los italianos pues, van a invertir mucho dinero en defensa construyendo el puente a Sicilia, porque es estrictamente necesario para mover las tropas. Bueno, y que los alemanes están encantados de invertir lo que dé la Unión Europea y 500.000 millones más de euros en defensa, porque quieren reconvertir su industria metalúrgica y su industria del automóvil en industria de defensa. Y que Francia está encantada en hablar del ejército europeo, porque Francia se ha quedado con la mitad del PIB de Alemania, pero en cambio son los únicos en la Unión Europea que tienen fuerza atómica, que tienen un portaaviones y que tienen experiencia de combate. Y por tanto, la defensa europea es una de las pocas cosas que le quedan a Francia para liderar Europa. Pero que ni Polonia, ni Chequia, ni otros estados están soñando con que les defiendan los franceses, ni los alemanes. Están soñando con que les defienda Estados Unidos, que es la fuerza que es ajena y que es un imperio lejano y que por tanto no empreñará mucho tiempo. Y además lo que tenemos en Europa son muchas fuerzas que actualmente no empujan hacia la independencia, la soberanía y la unión de Europa. Empujan más bien en dirección contraria. Ya no está de moda el Brexit, ni el Frexit, ni el Grexit. Ya no están de moda, pero sí que hay muchas fuerzas que lo que van es en la línea en que va la administración americana de que hay que relacionarse individualmente con Estados Unidos, no como conjunto europeo. Bueno, pues esos son los escenarios, esos son los retos. Y me detengo aquí, si os parece bien, porque creo que serían las preguntas o que son lo que podamos debatir entre todos, lo que nos puede llevar un poquito más allá. Muchas gracias, Ismael. Evidentemente, has planteado un conjunto de situaciones que ya de alguna manera anticipaba yo en la presentación. Europa se encuentra realmente en una encrucijada. Es un gigante, si recordamos la frase que hizo referencia a Rusia antes de la revolución, con los pies de barro. Es decir, tiene una enorme dimensión comercial, pero tiene una dimensión política al final impresionante. Pero además sucede otra cosa. Europa tiene una moneda única de la que forman parte la mayor parte de las grandes economías europeas, excepto algunas excepciones, el euro, pero la moneda de pagos internacional mayoritaria continúa siendo el dólar. En ese aspecto se dice que, por ejemplo, refiriéndose a China, China exporta bienes, los Estados Unidos exportan dólares, tienen la llave del valor del dólar, dólares que luego los chinos, en estos momentos la economía emergente, invierten en deuda americana. Es decir, China está subvencionando a la economía americana. Eso es cierto, pero también es cierto que gran parte de la deuda americana está en manos de europeos. Sin ir más lejos de Noruega, que es el Fondo Soberano de Noruega, es uno de los grandes inversores mundiales, gracias a haber sabido invertir muy bien los recursos procedentes del petróleo. Hay perspectivas de que alguna vez el euro, con ayuda china o sin ayuda china, pueda comer una parte mayor del pastel de las transacciones internacionales.
Bueno, de hecho, el euro ya es una gran moneda de intercambio internacional. Es la única que compite con el dólar como moneda de pago. Muy por delante del yuan chino, muy por delante. Lo que pasa es que ni a China ni a la Unión Europea les conviene ese papel de moneda de reserva, porque inmediatamente eso traspasaría el sistema financiero actual. El mismo Donald Trump pretende que el dólar no tenga un papel tan intenso como moneda de reserva. Lo que pasa es que eso es incoherente, porque sin el papel del dólar como moneda de reserva, Estados Unidos no absorbería la gran cantidad de ahorro mundial que absorbe y dejaría de ser un imperio a escala global. A Europa no le conviene tampoco ese papel. Lo que necesita Europa es una estrategia, una convicción de que puede utilizar la importancia del euro, la fiabilidad del euro, para garantizar su papel en, digamos, la diplomacia y para garantizar su papel en el circuito económico mundial, sin la extrema dependencia que en estos momentos se tiene del dólar y de las directrices americanas en este terreno. Es decir, no puede ser, por ejemplo, que cuando se firmó el acuerdo de Obama con Irán, la Unión Europea corriera a aprovechar ese acuerdo. Y en cambio, una simple orden de Trump en Estados Unidos, muy poco justificada, muy poco razonada, y que ahora mismo estamos viendo que no tuvo consecuencias positivas, tuviera que ser acatada y obedecida cuando precisamente los dirigentes europeos decían que no estaban de acuerdo con esa orden y que no había motivo para esa orden. Por supuesto que la alianza entre Europa y Estados Unidos es importante. Y por supuesto que deberíamos ir de acuerdo muchas veces. Pero Europa tiene que tener la capacidad, cuando no lo está, o al menos los gobiernos más significativos de Europa deberían tener la capacidad de decir no cuando conviene decir no. Y lo cierto es que ahora mismo no la tienen. Y que ese papel primordial del dólar como moneda de intercambio es una baza que Estados Unidos hace servir repetidamente. Y lo hace muy bien. Europa no necesita sustituir al dólar, pero Europa necesita compartir los espacios económicos, los espacios financieros y los espacios diplomáticos con el dólar y con Estados Unidos. Es una opinión. Muchas gracias. Una pregunta más. Cuando hablamos del papel europeo, siempre nos ponemos entre las dos grandes potencias actuales, que son, por un lado, Estados Unidos, potencia militar, su capacidad estratégica, evidentemente condicionan a Europa, es lógico. Por otra parte, la potencia económica emergente, que es China, que evidentemente está ocupando una parte importante del espacio que ha ido dejando los Estados Unidos en continentes fundamentalmente como América Latina, África y gran parte de Asia. Pero sucede que la realidad es cambiante. En este año, China está creciendo aproximadamente al 5%, mientras que la India está creciendo a 2 dígitos. Se calcula que entre el 10 y el 11%. ¿Qué perspectivas plantea eso para Europa? Es decir, ¿qué perspectivas tiene la emergencia de la India en la economía mundial para Europa? Muchas gracias. A ver, para Europa y para todos, hay más actores en el tablero. Antes, Kazajstán solo podía jugar con Rusia. Ahora puede jugar con Rusia, con China, con la India y con más gente. Europa antes tenía un socio privilegiado que era Estados Unidos y un enemigo privilegiado que era la Unión Soviética. Bueno, pues ahora no. Ahora tenemos muchos posibles socios. En América Latina, en África, en la India, en Oriente. Pero evidentemente estos socios cada vez son menos fáciles de tratar. Cada vez exigen más posicionamientos,
más ideas claras, más competitividad. La India puede que sea el estado del futuro, puede. Cuidado. Está creciendo mucho porque viene de muy atrás. Es muy fácil crecer al 12% cuando partes de muy abajo. Evidentemente tiene una población muy joven, enorme, pero la India sigue siendo un enano económico al lado de China, al lado de Estados Unidos, al lado de la Unión Europea. Y ya veremos su futuro. La India va a tener grandes problemas también de equilibrio territorial, también de estructura política, también de abastecimiento de agua y de energía. Va a tener grandes problemas en el futuro. No sabemos quién será la potencia, pero sí sabemos que la India juega y que aspira a jugar en la liga de los grandes. Bueno, pues tenemos, o sea, los gobiernos europeos, los gobiernos y la Unión Europea necesita tener una estrategia con la India. Y saber que la India también juega a tener, precisamente es el Estado que juega a tener muchas estrategias diversas. A eso es a lo que nos referimos con autonomía y con soberanía europea. No a buscar necesariamente el enfrentamiento con Estados Unidos, ni a buscar necesariamente el enfrentamiento con China. Es no dejarnos arrastrar a los escenarios de los demás. Porque si no, estamos bastante condenados. Estamos bastante condenados porque somos un continente con muchas potencialidades, pero también con una población, ya digo, cada vez más mayor, cada vez más dependiente de muchas cosas, y que no está pensada para un mundo tan competitivo como el que se nos viene encima. Bueno, pues tendremos que ser nosotros los que encontremos nuestra forma propia de competir. Ya sé que esto es muy vago, es muy genérico, pero es que realmente alguien dijo, un geopolitólogo italiano dijo hace poco que nos encaminamos hacia la noche con los faros apagados. No Europa, el mundo. Es decir, estamos entrando en terreno desconocido en demasiadas cosas. Por tanto, mucho menos este humilde divulgador, que no soy otra cosa, puede decir qué es lo que se va a hacer. Pero sí que podemos decir cuál es el escenario en el que nos movemos. Y ese escenario requiere eso. Requiere autonomía y requiere capacidad de desarrollar una estrategia. Justo lo que en este momento no se ve en Europa. Y lo que se está dejando de ver en Estados Unidos. Quizá nos equivoquemos, quizá sí ya haya un plan, pero no lo parece. China sí que tiene una estrategia. China sí que la tiene. Veremos a ver si es acertada. Eso tampoco está escrito en ninguna parte. Y la India está buscando su estrategia. Y su estrategia de momento consiste en jugar con todos los actores y no entregarse nunca al 100% a ninguno. Bueno, ese es el camino que ha elegido. Ahí Europa tiene una oportunidad, porque la India se la está ofreciendo. Muchas gracias, Ismael. Ha sido una conferencia realmente interesante, puesto que evidentemente nos dibuja un mundo nuevo en el que está todo por decidir. Las certezas del pasado nunca pueden ser las del futuro y evidentemente lo que nos depara el futuro y más para Europa no lo conoce nadie en estos momentos. Agradezco tu presencia en esta masterclass. Ha sido una verdadera lección de geopolítica mundial y cuestiona elementos que en Europa durante demasiado tiempo no han sido cuestionados. Hemos vivido demasiado alegremente en esa bondad de esos años dorados de los que hablaba Eric Hobsbawm y que finalmente han desaparecido. Esperemos que el futuro nos depare mejores perspectivas que las que tenemos hoy en día. Muchas gracias por tu verdadera docta lección y emplazo a los estudiantes a que realmente continúen interesándose por lo que es la geopolítica mundial y tener un conocimiento lo más cercano posible al mundo que le rodea. Muchas gracias, buenas tardes y hasta otra. Gracias, Ismael.